Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en algo que estoy seguro que va a despertar su curiosidad, algo que nos encanta desgranar aquí, las dinámicas interpersonales, especialmente cuando se trata de esas relaciones que parecen tener chispa, esa conexión especial que hace que todo parezca fluir. Y hoy vamos a hablar de la química explosiva de Serkan Yozge. Sí, lo han leído bien. Para aquellos que nos siguen de cerca, sabrán que nos encanta analizar esas interacciones que van más allá de lo superficial, esas conexiones que cuando funcionan, son pura magia. Y la de Serkan Yozge es un claro ejemplo de ello. ¿Qué hace que dos personas conecten de una manera tan profunda, tan intensa? ¿Es algo que se busca, algo que se encuentra, o simplemente sucede? Hoy vamos a intentar desentrañar algunos de los misterios detrás de esa fascinante química, explorando qué elementos la componen y por qué cuando se juntan de la forma correcta, el resultado es tan explosivo. Prepárense para un viaje al corazón de una conexión que ha cautivado a muchos, porque vamos a analizar qué la hace tan especial. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis y podremos seguir trayéndoles contenido que les haga pensar y, sobre todo, disfrutar. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí, la química explosiva de Serkan Yozge. Cuando hablamos de química explosiva, no nos referimos solo a las mariposas en el estómago o a las miradas intensas, aunque ciertamente estos son componentes importantes. Hablamos de una sinergia, una especie de resonancia entre dos personas que va mucho más allá de la atracción superficial. Es una conexión que se siente en el aire, que se percibe en cada gesto, en cada palabra, incluso en los silencios. Y Serkan Yozge para muchos son el epítome de esta conexión. Su interacción trasciende la pantalla, la ficción, y se instala en la psique del espectador, dejando una huella imborrable de lo que puede ser una conexión humana profunda y electrizante. ¿Qué podríamos identificar como los pilares de esta química? Empecemos por la atracción mutua, por supuesto. Es la chispa inicial, la atracción que nos hace fijarnos en alguien. Puede ser física, intelectual, emocional, o una combinación de todas. En el caso de Serkan Yozge, parece haber una atracción genuina y multifacética. No se trata solo de que se encuentren atractivos físicamente, que es un punto de partida, sino que parece haber algo más profundo, una admiración mutua por lo que son como personas. Es esa cualidad intangible que hace que uno anhele la presencia del otro, que la conversación fluya sin esfuerzo y que los momentos compartidos se sientan significativos. Esta atracción no es superficial, se arraiga en el reconocimiento de cualidades intrínsecas, una valoración mutua de sus individualidades que paradójicamente crea una unidad poderosa. Pero la atracción por sí sola no es suficiente para una química explosiva. Necesita combustible y ese combustible a menudo se encuentra en la comunicación. Y aquí es donde Serkan Yozge realmente brillan. Su comunicación parece fluida, natural, casi telepática en ocasiones. Se entienden sin necesidad de grandes explicaciones, sus bromas encajan a la perfección, y cuando hablan de temas serios, hay una profundidad y una conexión emocional que es palpable. La capacidad de comunicarse abierta y honestamente, de expresar sus pensamientos y sentimientos sin miedo al juicio, es fundamental. Cuando dos personas pueden ser vulnerables entre sí, se crea un espacio seguro para que la conexión crezca. Esta comunicación no es solo un intercambio de palabras, es un diálogo de almas donde cada gesto, cada entonación, cada silencio está cargado de significado. Es la habilidad de leer entre líneas, de anticipar las necesidades del otro, de ofrecer consuelo y comprensión sin siquiera ser solicitados. Otro elemento crucial es el humor. El humor compartido es un gran unificador. Cuando puedes reírte de las mismas cosas, cuando tienes un sentido del humor compatible, se crea una atmósfera de ligereza y alegría que disuelve las tensiones y fortalece los lazos. Serkan Yozge parecen tener un sentido del humor muy similar, lo que les permite disfrutar de momentos divertidos y relajados juntos, y esto, sin duda, contribuye a su química. El humor actúa como un bálsamo, suavizando las asperezas de la vida y permitiendo que la relación respire, se expanda y se fortalezca a través de la risa compartida. Es esa complicidad que se manifiesta en miradas cómplices, en chistes internos que solo ellos entienden, y en la capacidad de encontrar el lado cómico incluso en las situaciones más adversas. No podemos olvidar la admiración mutua. Cuando respetamos y admiramos las cualidades del otro, ya sean sus talentos, su personalidad, su forma de ver el mundo,
esto eleva la relación a un nivel superior. Parece que Serkan y Ozge se admiran sinceramente, lo que les permite apoyarse mutuamente y celebrar los logros del otro, creando así un ciclo positivo de aprecio y crecimiento. Esta admiración no es una simple cortesía, es un reconocimiento profundo de las fortalezas y virtudes del otro, un motor que impulsa a ambos a esforzarse por ser mejores versiones de sí mismos. Es ver en el otro algo digno de reverencia, y que esa reverencia se traduzca en apoyo incondicional y celebración conjunta. La compatibilidad en los valores y objetivos vitales también juega un papel importantísimo. Si bien pueden tener diferencias, tener una base sólida de valores compartidos y una visión similar del futuro, o al menos un respeto por las visiones individuales, permite que la relación se asiente y crezca. Esto no significa que deban estar de acuerdo en todo, pero sí que sus caminos generales no choquen de manera irreconciliable. Es esa brújula interna compartida, esa alineación en lo que consideran fundamental en la vida, lo que proporciona un terreno firme sobre el cual construir una relación sólida y duradera. Es la capacidad de caminar en la misma dirección, incluso si toman senderos ligeramente diferentes. Ahora, ¿qué pasa con esa explosividad de la que hablamos? A menudo, la química explosiva surge de una combinación de intensidad y espontaneidad. Hay una energía palpable cuando están juntos, una chispa que mantiene las cosas interesantes y emocionantes. Esta intensidad puede manifestarse de muchas maneras, desde conversaciones apasionadas hasta momentos de pura diversión y aventura. La espontaneidad, por su parte, significa que la relación no se siente rígida o predecible. Hay sorpresas, hay giros inesperados, y esa imprevisibilidad mantiene viva la llama. Es esa sensación de que incluso después de mucho tiempo, la otra persona puede sorprenderte, puede sacarte de tu rutina, puede reavivar esa chispa inicial con un gesto inesperado o una nueva faceta de su personalidad. La intensidad se nutre de la pasión, de la profundidad de las emociones, y la espontaneidad de la alegría de lo imprevisible. Además, en la química de Serkan y Ozge parece haber un equilibrio entre el desafío y el apoyo. No todo es perfecto, y es normal que existan desacuerdos o momentos de tensión. Sin embargo, la forma en que manejan estos desafíos, la forma en que se apoyan mutuamente para superar los obstáculos, es lo que demuestra la fortaleza de su conexión. Hay una especie de estar el uno para el otro que trasciende las dificultades. Esta resiliencia conjunta, esta capacidad de enfrentar las adversidades de la vida de la mano, es lo que solidifica una conexión genuina. No se trata de evitar los problemas, sino de afrontarlos juntos, fortaleciendo así su vínculo en el proceso. A veces la química explosiva también tiene que ver con la química interna, con esa sensación de que el otro te complementa, de que te hace sentir completo o al menos más tú mismo. Esa sensación de que junto a esa persona, puedes ser la mejor versión de ti mismo. Y Serkan y Ozge parecen irradiar esa sensación. Es como si sus piezas encajaran a la perfección, revelando un potencial que individualmente no alcanzarían. Es un espejo en el que se reflejan sus mejores cualidades y un refugio donde pueden ser auténticamente ellos mismos, sin artificios ni pretensiones. Consideremos también el lenguaje corporal. A menudo, la comunicación no verbal dice más que las palabras. Los gestos, las miradas, la proximidad, la forma en que se tocan o no se tocan, todo esto comunica una profunda conexión. En el caso de Serkan y Ozge, su lenguaje corporal parece estar alineado, transmitiendo confianza, intimidad y una fuerte conexión. Es esa mirada que lo dice todo, ese roce casual que enciende la chispa, esa proximidad física que irradia comodidad y deseo. El cuerpo habla un lenguaje propio y en ellos, ese lenguaje es de perfecta armonía y profunda conexión. La química no es algo estático, es algo que evoluciona y se nutre. Requiere esfuerzo, atención y dedicación por parte de ambas personas. La explosividad no significa que siempre estén en modo de alto voltaje, sino que hay una energía subyacente que hace que la relación sea vibrante y emocionante. Es la capacidad de sorprenderse mutuamente, de mantener viva la chispa de la novedad, incluso después de mucho tiempo juntos. Es un jardín que requiere riego constante, poda y abono para florecer en todo su esplendor. La novedad, la sorpresa, el renovado descubrimiento del otro, son elementos esenciales para que la llama nunca se apague. Y para aquellos que se preguntan si pueden replicar o cultivar este tipo de química en sus propias relaciones, la respuesta es que sí, hasta cierto punto. Si bien la compatibilidad innata es un factor, muchos de estos elementos se pueden trabajar y desarrollar.
Fomentar la comunicación abierta y honesta, cultivar un sentido del humor compartido, mostrar admiración y aprecio, y estar dispuestos a apoyarse mutuamente en los buenos y malos momentos son pilares fundamentales para construir una conexión fuerte y duradera. La clave está en la intención y en el esfuerzo mutuo para nutrir la relación. No se trata de una fórmula mágica, sino de una práctica consciente y constante de cuidado y dedicación. En resumen, la química explosiva de Serkan y Özge no es un fenómeno inexplicable, sino el resultado de una compleja interacción de atracción, comunicación efectiva, humor compartido, admiración mutua, compatibilidad de valores y, sobre todo, una intensidad y espontaneidad que mantienen la relación vibrante. Es un recordatorio de que las conexiones profundas y significativas son posibles cuando dos personas se eligen mutuamente y están dispuestas a invertir en la relación. Es un testimonio de la belleza y la complejidad de las relaciones humanas, donde la suma de las partes crea algo mucho mayor. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desgranar los secretos detrás de la cautivadora química de Serkan y Özge, explorando los elementos que la hacen tan especial y, para muchos, tan inspiradora. Espero que hayan encontrado este recorrido tan interesante como nosotros. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre la química entre Serkan y Özge, o si hay otras parejas que consideren que tienen una conexión similarmente explosiva. Dejen sus opiniones y comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.